Continuamos con esta entrevista. Mil disculpas, hemos tenido algunos inconvenientes técnicos, pero una vez superados ellos vamos a terminar con la entrevista. Profesor Óscar Nogales, estábamos exponiendo la propuesta. Había algunas ideas creativas para la generación de recursos. Completémoslas la idea, por favor. Adelante. Bien, estaba explicando que en los recursos propios va a haber una redefinición de la escala de valores, porque no es el mismo servicio que se va a ofrecer. Es decir, estamos hablando de digitalizar la universidad, de digitalizar los servicios educativos, los trámites que se realizan. En este momento la gente está pagando por un certificado, tiene que ir a hacer una cola, tiene que esperar mucho tiempo y bueno, tarda varios días. Acá estamos hablando de poder hacer un pago en línea y tener la descarga inmediata del documento que está necesitando, ¿no? Entonces, allí va a haber otro nivel del servicio que le va a beneficiar muchísimo al estudiante, bueno, y va a ser la oportunidad igualmente para que eso tenga algún costo, acorde obviamente a una institución pública, al bolsillo del estudiante, pero que igualmente va a ayudar en algo a la universidad. El otro componente es lo que estábamos ya comentando antes con el profesor Correa, que es la cooperación internacional. La cooperación internacional que nos puede ser una fuente para poder acceder a recursos que financien investigación, a recursos para el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, Bolivia tiene una gran participación en un pulmón ecológico. Sin embargo, no existen programas de conservación, no existen programas para cuidar estos espacios, ¿no? Las áreas protegidas, los bosques. Hemos visto en los últimos años cómo han sido parte de la noticia internacional la quema de nuestros bosques, y mucho de ello se pudo haber evitado por programas de formación, de capacitación a las personas que viven en los lugares cercanos o en estos espacios geográficos. Entonces, allí hay recursos de la cooperación internacional para estas cosas, ¿no? El otro componente es la coparticipación tributaria. Esto es importante saber que hay posibilidades de obtener más ingresos de coparticipación, por una parte aumentando el universo de contribuyentes. La universidad puede participar junto a otras instituciones como son la alcaldía y la gobernación, que también son entidades que coparticipan de los tributos del pueblo, de la actividad económica, y aumentar el universo de contribuyentes, aumentar la base de los impuestos coparticipables. Se ha tenido recientemente un impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo, que han pagado, y los recursos se han destinado a salud, pero fíjese que a medida que se vaya mitigando la pandemia, es lógico que estos recursos vayan a educación. Entonces, y como ese hay otros impuestos que no estamos coparticipando. El impuesto a las transacciones financieras, por ejemplo, se creó como un impuesto transitorio, por eso no fue coparticipable. Pero cuando ya el impuesto se volvió permanente, lo lógico es que coparticipemos. Para ello hay que hacer una fundamentación técnica y hay que hacer igualmente la respectiva representación para que la universidad ingrese a esto. Las transferencias y los desembolsos que nos hacen por nuestra coparticipación, nadie tiene evidencia en la universidad de que esos sean los saldos correctos. Entonces necesitamos fiscalizar, necesitamos hacer la revisión de las transferencias y de todos los desembolsos que nos hacen. Igualmente hay un fenómeno que se da en Bolivia que está relacionado con las NOCRE. Las notas de crédito fiscal son un mecanismo de financiamiento del TGN. Estas NOCRE se emiten y la entidad que las recibe las monetiza en la banca. El banco las recibe preferencialmente porque le permiten colocarla entre su recurso de encaje, de tal forma que los recursos, en vez de estar inmovilizados, están generando una renta. De esa manera se transfieren, podemos decir, recursos del sector financiero al sector público no financiero, pero el asunto está en el concepto. Las notas de crédito, fíjense, son un saldo a favor del contribuyente.
y en ese sentido, cuando hace la liquidación de sus impuestos, solamente coparticipamos en los impuestos efectivamente pagados. Entonces necesitamos igualmente aquí tener una intervención porque principalmente la provisión de líquidos del país, la provisión de hidrocarburos, se hace financiada con notas de crédito fiscal. Entonces ahí perdemos muchos recursos por ese motivo. Y bueno, el censo de población y vivienda, la coparticipación que nosotros tenemos es de 5% del total de tributo, pero luego se distribuye por población a cada una de las universidades, de tal forma que si Santa Cruz tiene mayor población, más nos debe tocar a nuestra universidad. Por lo tanto, es parte de las políticas de aumento del ingreso de la UAGRM el realizar el censo de población y vivienda. Y finalmente el soporte del TGN, que viene dándonos o está congelado, podemos decir, en 208 millones desde el año 2018. Entonces requerimos que este soporte extraordinario que todos los años nos obligan a negociarlo, que se consolide de una vez y que pase a formar parte de un soporte ordinario suficiente para el tamaño de la institución que tenemos, ¿no? Para ello igualmente eso tenemos que hacer la respectiva representación, y lo vamos a hacer en el marco de ese convenio de desempeño institucional y financiero que planteamos. Es decir, ese programa de desempeño institucional y financiero no es solamente un conjunto de compromisos relacionados con la cuestión del gasto, sino un conjunto de trabajos que tenemos que realizar para mejorar las finanzas de la universidad. O sea que ese plan de desempeño institucional y financiero igualmente contempla estas cosas que están relacionadas con el aumento del ingreso, ¿no?, que acabo de mencionar. Gracias, profesor. Realmente es una situación compleja. Las soluciones que está proponiendo son creativas, pero hay algunas que no son a corto plazo. Hay algunas preocupaciones de algunos colegas, comentarios van y comentarios vienen. ¿Existe la posibilidad de que se reduzcan los sueldos en la red? Absolutamente no. Ninguna posibilidad de que se reduzcan sueldos ni de profesores ni de administrativos. Una de las bases de la negociación con el gobierno y de la implementación de nuestras políticas públicas para el equilibrio financiero es el respeto a los derechos laborales de las personas. Sin embargo, fíjese que hay situaciones que tenemos que corregirlas en la universidad. Si un auxiliar administrativo saca su título profesional, no es automáticamente que él va a ascender como profesional, sino que él va a ocupar un cargo de profesional cuando haya una vacante para profesional. ¿Me entiende? Hasta hoy tenemos situaciones, y de verdad le digo, en donde un personal administrativo de apoyo ha obtenido un título profesional y le han subido el sueldo a profesional, pero sigue ejerciendo el trabajo de apoyo de campo que era el que tenía anteriormente. Entonces, este reacomodamiento que tiene que existir, obviamente tiene que ser sustentado por la persona con su condición de desempeño profesional. Pero eso no es disminuir sueldo, no es decir, el profesor que gana 20,000 bolivianos va a pasar a ganar 15, no, absolutamente no. Es decir, la forma como podemos implementar un proceso de readecuación de la universidad es respetándonos entre nosotros, ¿no? Y obviamente que le pedimos a todos que no hagan ese tipo de especulaciones. Lo mismo lo digo con respecto a los contratos. No es verdad que estemos contratando gente nueva, es mentira. No ha habido ni un contrato nuevo en la universidad, al menos por la Dirección Administrativa Financiera no ha pasado ni un contrato nuevo. Ascensos de categorías tampoco, al contrario, hemos disminuido en 50% las jefaturas de la universidad. Es decir, antes existían 127 jefaturas
En este momento solamente tenemos 64 jefaturas en la universidad. Entonces, es decir, personas designadas con condición de jefe, ¿no? Y eso esperamos que en las próximas planillas ya empiece a reflejarse. Somos muy conscientes de la situación crítica de la universidad y hemos llegado para tratar de ordenarla. Les pedimos a los estamentos que nos apoyen en llevar adelante este proceso. Excelente, profesor Alejandro Correa. Su comentario final, ya estamos... La exposición hecha por Óscar me dejó asustado, como también yo creo a todos los docentes y administrativos que nos están escuchando, ¿no es cierto? Porque en realidad la situación que vive nuestra universidad tiene muchas dificultades, ¿no? Entonces es tarea de ellos mejorar de a poco, no podemos tampoco exigirle de que de la noche a la mañana o en un solo año, una sola gestión lo haga, ¿no? Esto le va a requerir un tiempo por lo menos de mediano plazo. Se ha dicho de que la universidad, esas dificultades se debe precisamente a la disminución de los ingresos y también juega un papel importante el mal manejo, ¿no?, de los recursos financieros que se hizo en la anterior gestión de una manera irracional, ¿no es cierto? También saco por conclusión de que la universidad depende casi un 100% del soporte gubernamental, ¿no? Y eso es grave, ¿no es cierto? Quiere decir que no generamos recursos propios. Y es un gran desafío entonces para la nueva administración de nuestra universidad el poder solucionar esta situación y mejorar los ingresos propios. Ya veo de que están tratando lo posible de trabajar buscando ser más productivos, es decir, mejorar los servicios, ¿no?, de todo tipo, racionalizar los gastos y ordenarse, porque esto es importante, el orden que tiene que haber, ¿no es cierto?, en la administración tanto de los recursos financieros como también de los recursos humanos. Eso es clave. Muy bien, considero yo de que la exposición de Óscar ha sido muy buena, excelente, y nos da un pantallazo, es decir, nos está mostrando la realidad de la situación económica financiera que vive nuestra universidad. Y creo yo de que esta exposición que ha hecho ha abierto los ojos a muchos docentes y ya también ha esclarecido la situación que vive la universidad y también las probables soluciones que se podrían dar para mejorarlo de aquí adelante. Profesor Óscar, a manera ya de concluir la entrevista, agradecerle por su tiempo. 1.700 administrativos y alrededor de 1.500 docentes. Cuando yo entré a la universidad y tomé conocimiento del manejo de la universidad, eran un administrativo por 2 docentes. Y ahora como que se ha inflado un poco la planilla de administrativos, ¿no? Es decir, ¿cuál es el plan, cuál es su criterio acerca de esto? ¿Vamos a parar la contratación de administrativos hasta que la universidad siga creciendo? ¿Cómo manejamos esta situación que no era la situación normal que se manejaba antes, ¿no? Evidentemente es un gran problema y tenemos que cortarlo de una manera institucional. Y esa manera institucional es implementando un escalafón administrativo. Un escalafón administrativo establece una nomenclatura de cargos, establece una estructura organizacional lógica que dé respuesta a las funciones que tiene que tener una institución y obviamente que igualmente nos permite ordenar la asignación de ítems. Es decir, por ejemplo, en mi dirección tenemos un departamento de contabilidad. Si este departamento de contabilidad necesita 10 contadores, no pueden aparecer 15 de aquí a un tiempo, 15 contadores, si no demuestra el jefe de contabilidad que ha habido un incremento de la carga laboral. Entonces, una vez establecido que son 10 los contadores que se necesitan en la universidad, esa será la cantidad de ítem que se asigne y ya el rector, ni el director financiero, ni nadie tiene la posibilidad de cambiarla esa situación mientras que no se haga el respectivo análisis de volumen de trabajo. Igualmente, ¿cómo se llega a ser contador?
de la universidad, o cómo se llega a ocupar una jefatura, cómo se llega a ocupar un nivel profesional. Habiendo un escalafón, va a establecer los mecanismos idóneos para la provisión de esos cargos, de tal forma que el mismo personal administrativo que aspira a superarse es el que va a ir subiendo. Esto le quita grados de libertad a la autoridad, al rector, le quita, pero querido rector, futuros rectores, se van a quitar un peso encima porque ya no es la gente que va a estar molestándolos por un ascenso de categoría, para que les suba el nivel o porque los contrate, como se hace hasta ahora. Si nosotros los profesores, por ejemplo, yo no puedo irme de profesor adjunto a ser profesor emérito por un proveído del rector o por una ¿quién lo establece? A priori lo establece mi reglamento que determina cómo funciona nuestro escalafón docente. De repente no es lo mejor que haya en cuanto a modelo organizacional nuestro escalafón docente, pero tenemos uno que establece la regla de cómo vamos ascendiendo de categoría. Eso no hay en la parte administrativa, eso lo vamos a implementar. Eso va a ser implementado en beneficio del trabajador. El trabajador tiene que ser el más contento porque apliquemos eso, porque eso le va a dar seguridad en su cargo, le va a permitir desarrollarse como profesional. Yo finalmente, querido electo profe Correíta, quiero decirle, mire, la situación es difícil, yo sé que muchos le tienen miedo y todo eso, pero yo quiero darle la certeza de que vamos a salir adelante. Lo vamos a hacer bien, vamos a reordenarla a la universidad. Solamente les pido que nos permitan firmar el convenio con el gobierno para que tengamos los recursos de corto plazo y tengamos recursos igualmente de mediano plazo para las personas que desean jubilarse. Tenemos colegas que ya tienen más de 80 años que quieren jubilarse, pero no hay plata para pagarle su indemnización. Que ellos puedan irse tranquilitos. Oiga, ellos ya son eméritos. ¿Quién va a entrar? Va a entrar un profesor nuevo, un profesor adjunto que gana mucho menos que eso. Eso obviamente que es optimización del gasto. Entonces, vamos a tener recursos de allí para poder paliar la situación en la que nos encontramos hoy y de ahí en adelante vamos a tener una administración eficiente de los recursos y más que todo una administración transparente, que eso este servidor les puede comprometer. ¿Hay alguna fecha para el próximo 50% del sueldo? Bueno, estamos esperando un desembolso de una cuota de participación que si nos llega mañana en la mañana, bueno, estaríamos pagando el sábado en la mañana o en su defecto el lunes, si es que no llega a nuestras cuentas oportunamente el día viernes, entonces ya el lunes estaríamos pagando el otro 50%. Gracias, profesor Alejandro, su despedida del público. Bueno, muy agradecido, electo, por la invitación y agradecerle también a Óscar por su brillante posición que ha esclarecido mucho acerca de la situación que se encuentra en nuestra universidad. Muchas gracias. Gracias, profesor Alejandro, gracias, Óscar. Y este ha sido un programa más con algunos problemas técnicos, pero en breves minutos tendremos ya el link para poder compartir con todos ustedes la entrevista grabada en su totalidad para que pueda ser estudiada, analizada por los colegas. Un mensaje de tranquilidad nos trae el profesor Óscar Nogales, un mensaje de poder creer en las autoridades que tenemos actualmente, de que vamos a salir adelante con un poquito de paciencia y esperando que las dificultades a corto plazo se vayan resolviendo de a poco y tener mejores días para la universidad en el 2022. Gracias a los dos invitados por estar aquí con nosotros e invitar a todas las autoridades universitarias, colegas docentes, administrativos. Queremos promocionar actividades académicas. El día sábado, adelantamos, vamos a invitar al director de investigación para que venga a comentarnos sobre sus planes de investigación. Estamos en puertas a la Expociencia, esperemos que haya una masiva participación de estudiantes y docentes y vamos a seguir apoyando toda actividad académica que haya. Ese es el programa de hoy, gracias a los invitados y tengan todos muy buenas tardes.
favorecidas que están en proceso de formación. Tenemos, fíjese, en nuestra universidad 1/3 de los estudiantes que se aplazan y no tenemos ningún programa de seguimiento, de estudio que esté relacionada con la forma como desarrollamos nuestra actividad académica, y hay recursos para esto en la cooperación internacional. Entonces, ese es precisamente uno de los aspectos que estamos planteando, que podamos reconducir el desarrollo de la investigación a partir de programas y proyectos que tengan su fuente de financiamiento en la cooperación internacional y en el impuesto directo a los hidrocarburos. Porque en este momento tenemos 15.000 horas de investigación pagándolas en la universidad, así de a 48, 32 horas, 96 horas en algunos casos, pero en 10 años nadie me ha podido demostrar cuál es el producto de mensualmente gastarse 15.000 horas de investigación. Y no digo que las personas que los han asumido hayan cometido alguna falta o no, sino que compréndannos ellos. Tienen vocación para la investigación, les gusta la investigación, vamos a generar otros esquemas, vamos a los programas de investigación, vamos a la adscripción a proyectos de investigación. Igual les podemos pagar sus recursos con fuente IDH. Obviamente en Bolivia el único requisito es de que la persona no pase del sueldo del presidente de la República, pero no nos limita de ninguna manera que se lo paguemos con otra fuente. Entonces, en este momento tenemos ahí en la planilla, fíjese, generándonos una salida de recursos en esos dos tipos de carga horaria, investigación y extensión. Gracias, profesor. Realmente la preocupación del profesor Alejandro Correa creo que es el reflejo de lo que muchos colegas están en este momento pensando, preocupados y analizando la situación. Profesor Óscar Nogales, hemos visto ya el diagnóstico y la situación real, cómo está nuestra universidad y cómo están las finanzas de nuestra universidad. Vemos que el peso más grande que hay de financiamiento viene del Tesoro General de la Nación, y el gasto mayor que tenemos pues es la planilla. ¿Cuál es el plan? Es decir, creo que mañana, o en el ICU del martes pasado, ustedes iban a exponer un plan, una propuesta alternativa para paliar esta situación y tratar de resolver el problema de fondo. ¿Podemos conocerla, profesor? Por supuesto, querido electo. Yo soy financista, usted es mi colega, el profe Correita, igual. He sido consultor de empresas, he sido asesor financiero de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, y les puedo afirmar lo siguiente: las finanzas más simples son las de las instituciones públicas, porque se reducen a las variables ingresos y gastos, es decir, recursos y gastos. No tenemos posibilidades de ejercer apalancamiento. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que trabajar. Uno, en el incremento de las fuentes de ingreso, en subir el ingreso y en mitigar o por lo menos contener la subida del gasto. Entonces, hemos ideado un conjunto de medidas que están relacionadas con estos dos puntos, con el incremento de los ingresos por una parte y por otra parte con contener el gasto. Si lo podemos ir pasando, por favor, las láminas, la que tiene amarillo. Ya en la parte propositiva, en la de las propuestas, vámonos. En la primera que dice aumento del ingreso. En la de aumento del ingreso tenemos los recursos propios, decía. En recursos propios, fíjese, estamos en este momento brindando algunos servicios solamente de índole educativo, como la formación posgradual. Se lo está haciendo a través de medios digitales. Sin embargo, esa necesidad de hacerlo a través de Internet obedece a la pandemia, es decir, a la imposibilidad de tener alumnos en aula. Pero tenemos nosotros que
brindar servicios digitales. En la parte que tiene puro texto. La siguiente. Esta. Aquí estamos. Le decía los servicios digitales, ¿no? Servicios de índole educativo, podemos brindar igualmente servicios en nube, uno de los mayores elementos del desarrollo de la economía a nivel mundial en este momento son los servicios digitales. Sin embargo, fíjese que nuestra sociedad boliviana, dado que su principal fuente de ingreso está en los hidrocarburos, en la minería y en la producción agropecuaria, se ha olvidado de esta posibilidad y está menguado. Entonces, esto no solo es para la Universidad Gabriel René Moreno, sino que queremos que la universidad sea el foco para la oferta de servicios digitales a todo tipo de instituciones. Luego tenemos que hasta ahora igualmente las inversiones en la universidad han sido en infraestructura de uso para la actividad académica presencial. Entonces ya tenemos suficiente cantidad de aulas, tenemos una suficiente cantidad de ambientes para pasar clases presenciales. Necesitamos priorizar nuestra inversión en activos productivos. Activo productivo es aquel que participa en un proceso de generación de valor y que no solamente se convierte en un gasto por efecto de la depreciación, sino aquel que nosotros vamos a poder explotarlo y poder sacarlo adelante. Es decir, de aquí en adelante los recursos del IDH van a ir para laboratorios de alta tecnología, para brindar servicios a la sociedad, a otras empresas, para hacer empresas igualmente, que lo estamos planteando acá. La cuestión de las APP, las alianzas público-privadas, es una cuestión que está en estudio como un fenómeno de interacción en el mundo entero. Sin embargo, aquí en la universidad la gente está hablando de la cuestión privada, está hablando, pero cuando le toca tomar decisiones con respecto a esto son muy apegados a lo público. Es decir, no quieren que entre un centavo del capital privado. Y nosotros necesitamos, por la garantía de la iniciativa y por los controles igualmente. Tenemos ahí las tierras de Yabaré, por ejemplo. Tenemos la posibilidad del desarrollo del agropecuario. Tenemos posibilidades de desarrollo igualmente en el agro, en los valles. Tenemos lo que decía antes, las posibilidades del desarrollo de empresas digitales, laboratorios. Entonces, podemos hacer alianzas con el sector privado para desarrollar iniciativas de empresa. ¿Por qué de empresa? Fíjese, Canal 11, ¿sabe usted que no es una empresa? Es una unidad desconcentrada de la universidad y la universidad le paga todo su sueldo. INEGAS, ¿sabía usted que no es una empresa? Es una unidad desconcentrada. La universidad ahora le paga todo su sueldo porque lo quebraron INEGAS y ahora lo absorbió tecnología, el activo productivo, pero no la está absorbiendo la planilla. La planilla la paga el nivel central de la universidad. Yo digo, qué error, si lo hubiéramos hecho una empresa INEGAS, fuéramos dueños de las acciones y cuando Petrobras después de 10 años nos hubiera legado el siguiente paquete accionario, ¿no? Y entonces no aparecería los sueldos inflando nuestra planilla y generándonos críticas, y más bien seguramente a través de un directorio se podrían haber hecho controles. Las otras cosas tienen que ver ya con los servicios que se brinda a los estudiantes que han venido en una política de gratuidad, pero yo diría también con un nivel de baja calidad, colas y demás cosas. Necesitamos popularizar los pagos en línea, es decir, le voy a cobrar su certificado de vencimiento de plan de estudios, jóvenes estudiantes, sí, pero ¿sabe qué? Usted va a poder pagarlo con un código QR y descargarlo inmediatamente desde su casa con una firma digital con total validez para cualquier tipo de trámite, sin necesidad de ir a hacer una cola en caja primero, después ahí al ladito del caballo y todo eso, no, en su celular directo. Entonces lo que estamos diciendo es, ¿va a subir el costo del servicio? Sí, un poquito va a subir ese costo de servicio, pero vamos a
toda. Lo último.